buenos días, hoy vamos a presentar la prueba STATSI 2, vamos a dar una breve introducción, vamos a explicar cómo se administra la prueba, qué tipo de puntuación tiene, cómo se interpreta esta puntuación y qué validez tiene la prueba como tal. Desde el ámbito jurídico se aplica para adolescentes y adultos, como prerequisito se necesita que tenga primero de bachillerato, es una prueba española. Se necesita que el individuo que vaya a aplicar la prueba se encuentre física y mentalmente en capacidades para presentar la prueba como tal. ¿A qué me refiero con esto? Que no esté bajo el efecto de sustancias psicoactivas. La prueba STATSI 2 tiene una puntuación objetiva en cuanto a experiencia, expresión y control de ira. Esta prueba se puede aplicar a nivel individual o colectivo. ¿Qué compone esta prueba? Trae un manual en donde da toda la introducción de la administración de la prueba, una hoja de corrección, una plantilla de corrección y de perfil y el ejemplar autocorregible, que es en donde encontramos los ítems de la prueba. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Malagón, soy psicóloga egresada de la Manuela Beltrán. Ya vamos a aplicar esta prueba, se llama STATSI 2, es un inventario de expresión de ira, estado y rasgo. Te voy a explicar unos conceptos para que se te sean más claros. Estado se refiere a cómo estás en este momento. Rasgo, cómo es normalmente tu ira. Y expresión, cómo la demuestras. Puedes Bueno, como ya mi compañera anteriormente les nombró, esta prueba tiene un ejemplar autocorregible que son los que vemos acá. En este caso voy a mostrarles uno que no ha sido utilizado, que es este, y otro que ya tiene como tal la corrección, su perfil y ya ha sido abierto. Entonces, por este lado tenemos el ejemplar autocorregible, está de esta forma, tiene los ítems. Tiene la parte de rasgo y tiene la parte de estado. Rasgo es cómo se siente o cómo se ha sentido la persona a través del tiempo. Y estado es cómo se ha sentido la persona en el momento en el cual se aplique la prueba. Como vemos en este ejemplar, en esta parte de acá, vemos el cómo me siento en este momento. En la parte de abajo tenemos cómo me siento normalmente. Y en esta parte es cómo me enfado, cuando me enfado o me enfurezco. Y esta parte habla de cómo reaccionamos ante el enfado. Cuando el sujeto se disponga a hacer la prueba, primero debemos indicarle que llene los datos para tener información relevante acerca de su vida. En este lado, después de que él haya llenado los datos, él debe de empezar a rellenar con un círculo cómo se siente en este momento, como lo muestra el ejemplo. Después pasa a la parte 2 de cómo se siente normalmente y rellena un círculo. Y lo mismo cuando se enfada o se enfurece, cómo se siente o cómo lo expresa. Y no puede anotar nada en los espacios en los cuales se indica que no anote nada. Después de esto, la persona, como es un ejemplar autocorregible, puede quitar los bordes que se encuentran a este lado, creando así dos hojas. En esta hoja podemos ver que las respuestas fueron transcritas a la parte trasera de la hoja, como lo podemos ver. En este caso, para empezar la calificación de la prueba, vemos que hay unas instrucciones en la parte de arriba de cada parte de la prueba. Aquí dice, traslade las puntuaciones de cada fila a su recuadro correspondiente. Como muestra acá, estoy furioso, se puntúa en 1, se pasa a 1 en esta parte. Lo mismo me siento irritado, pasa a 1 a esta parte.
lo mismo me siento enfadado, pasa uno a esta parte y así sucesivamente. Por ejemplo, acá en el ítem 13 le tiraría algo a alguien, se puntuó en número 2 y se pasa a 2. Después de esto se suman las columnas como lo muestran en este ejemplo. Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4 y 5, 7 y 5. Después de esto se suma el total, que da 17. Lo mismo en la parte de abajo y lo mismo en la parte 3. Entonces, por ejemplo, acá en la parte 2 tenemos ejemplo que el sujeto puntuó todas 4, o sea, tiene un rasgo de ira. Él cree que todas puntúa 4, entonces lo mismo se hace con las columnas, suman 20, 20 igual 40. Y lo mismo en la expresión y control de la ira. Acá en el cuadro de resumen de puntuaciones vamos a colocar todas las puntuaciones que nos dieron en las anteriores partes. Por ejemplo, acá en este recuadro se pasa el recuadro de sentimiento. En este otro recuadro, en expresión física, se pasa la columna de expresión física, que en este caso sería 7. Lo podemos ver en este 7 de acá. Y lo mismo para expresión verbal. Y el total estado es el mismo número que nos podría dar acá en total estado. Por otro lado, también pasamos el temperamento y reacción, que serían estas de acá. Como lo podemos ver, son 20 y 20, lo mismo que acá, y el total de rasgo 40. Para la expresión y control de la ira, las cuales tienen 4 columnas, entre las cuales está expresión externa de ira, expresión interna de ira, control externo de ira y control interno de ira, también se llevan esos resultados a estas casillas. Las podemos ver ahí, 21, 15, 8 y 6. Finalmente, ahora vamos a anotar las puntuaciones para obtener el índice de expresión de ira, el IEI, que es igual a 21 más 15, que 21 sería la expresión externa de ira, más 15, que en este caso es la expresión interna de ira. Eso, entre paréntesis, menos 8 más 6, 8, que sería el control externo de ira más el control interno de ira. Esto sumado con 36, en este caso nos dio 58 para el ejemplo. Ahora vamos a ver cómo se hace el perfil. Para generar el perfil de la prueba, lo primero que nos vamos a encontrar es con este recuadro. Este recuadro nos habla de un nivel alto, moderado, bajo, nulo, junto con los ítems de la prueba: estado, sentimiento, expresión física y expresión verbal. Para generar este primer cuadro nos vamos a fijar en las puntuaciones de acá. Estas puntuaciones anteriores que hablan de sentimiento, expresión física, expresión verbal y el estado, total del estado. En este caso, por ejemplo, el estado nos da 17, nos vamos al manual de correcciones y buscamos 17 en las categorías o en los baremos que nos haya correspondido el sujeto. Puede ser baremos para varones, para mujeres, en edades de entre 20 y 29, mayores de 29, etc. En este caso es un varón de 27 años, entonces esta es la tabla que le correspondió. Él se sacó 17 en estado, en el ítem estado, el cual se encuentra en bajo. Esto lo puntuamos con una X en este cuadro. Lo mismo para la escala de sentimiento, que para este caso en particular da 5. Recordemos estos números: sentimiento 5, expresión física 7, expresión verbal 5. Entonces ahora buscamos en la escala. Para sentimiento nos daría 5, que es nulo, la siguiente 7 es bajo y la siguiente 5 nulo. Como lo podemos ver en esta tabla, nulo, bajo, nulo. Ahora vamos a colocar las puntuaciones anteriores en esta tabla y vamos a buscar los centiles en los baremos para varones, en este caso con edades entre 20 y 29 años. Por ejemplo, para el total rasgo, el número 40, el centil 99 nos correspondió, ya que la tabla nos habla que para este primer ítem rasgo,
que está entre 35 y 40, el sujeto punto 40, el centil sería 99. Eso se coloca en la tabla y finalmente, para hacer el perfil, se coloca un punto en el centil correspondiente. Lo mismo para temperamento, reacción, etc. En este caso, el perfil nos ha dado así. En esta parte se explica cómo la persona está a lo largo de su vida. Entonces, como podemos observar, la persona aquí puntúa en lo más alto. Eso significa que es alguien frustrante y que pues la mayor parte del tiempo puede presentar ira. Y en esta parte es como está en su vida cotidiana. Y en esta parte es cómo reacciona en su vida cotidiana. Entonces, como observamos, la persona en el momento de aplicar la prueba se encontraba bien, no presentaba ningún rasgo de ira o de agresión. Sin embargo, se observa que la persona reacciona muchas veces con ira o con furia.